Igual, yo le voy a hacer algunas consultas porque nos han hecho llegar muchas veces inversionistas de la marca preguntas. Yo sé que son temas un poco técnicos de entender, un poco complejos tal vez, pero es importante tener en cuenta cómo funciona un proceso de ejecución de garantías, o sea, tener la certeza de que no vamos a trabajar en el Poder Judicial. Yo no quiero desacreditar al Poder Judicial. Es un ente de justicia, valga la redundancia, que está debidamente acreditado y es un poder del Estado. Pero lamentablemente hay cosas que no se pueden resolver por esa vía de manera rápida. Y en un tema de inversión no van a estar, como dijo la autora, un proceso del año 2013 al 2023. O sea, imagínense estar 10 años en una sala esperando poder tener respuesta para poder recuperar el dinero. Yo creo que en 10 años mejor invierto en acciones, en bolsa de valores, en bonos y qué sé yo, ¿no? Entonces, las primeras preguntas que yo le haría a la doctora sería, ¿qué pasaría, doctora, en el caso uno de los inversionistas que esté aquí preste un dinero y la persona que ha recibido el dinero fallece? O sea, la persona pierde la vida por diversas razones, es un escenario lamentable, pero es posible. Y algunas personas piensan que el dinero se queda ahí, que se perdió. O sea, fallece el deudor y ahí queda la deuda. Claro, bueno, no necesariamente. A nosotros lo que más nos debe preocupar es que nos dejen de pagar, porque ha pasado que fallece uno de los propietarios o el papá, pero siguen pagando. En el interín lo que interesa y lo que nosotros deberíamos aspirar es que falleció el señor, tenemos buena relación, si nos siguen pagando, oye, haz tu sucesión intestada, porque eventualmente si me incumples voy a tener que demandar. El tema de que no se haga una sucesión intestada es que si yo tengo que demandar, en mi demanda voy a poner que uno falleció y que se notifique por edicto a cualquiera que crea tener derecho. Y se va a tener que gastar en un curador. Pero siempre traten de mantener buena relación con el cliente si sucediese eso, si fallecen y sigue pagando, se le dice a los sucesores que hagan su sucesión, que se inscriba en la partida y pueden pagar la deuda sin... Y en el caso, como usted dice, no se apersona a nadie quiere hacerse responsable de esa... Bueno, ha pasado y hemos tenido que notificar por edicto con la intervención de una curadora. ¿Cuál es el tema ahí? Que en cualquier momento puede saltar a alguien y decir, no, yo tenía derecho, o hago mi sucesión y me presento. Ahora, si el proceso es bien llevado, es muy importante las notificaciones al inmueble y al domicilio del contrato. Es súper importante, porque ahí yo voy a demostrar mi buena fe. No puedo verme castigada si lamentablemente falleció, nadie se apersonó, pero después alguien viene y dice nulidad de todo lo actuado porque yo no sabía y yo era una hija extramatrimonial, lo que fuese, tenía derecho. Yo me voy a defender con mi buena fe. Me voy a defender diciendo que he actuado diligentemente, que se pidió la intervención de un curador que uno paga para que defienda los derechos de esa persona. Entonces, eso es algo que no se puede evitar. Ningún árbitro ni ningún abogado puede evitar contingencias, pero lo que sí podemos hacer es poner las vacunas, ¿no? Tener un procedimiento transparente, claro, va a demorar un poco más, va a costar un poco más, todo se va a cargar al inmueble al final, por supuesto, pero hay que llevar un proceso limpio, porque la gente nos ha llevado hasta el Tribunal Constitucional, ha perdido en amparo y todo, pero cuando alguien no quiere pagar y es una persona incorrecta, no vale ninguna conversación ni ninguna negociación. Ojo, no es el total. Por eso les digo, es muy importante ver al deudor, porque si yo ya veo un deudor, lo googleo y veo que esta persona que me pide la plata tiene un montón de denuncias, tiene un montón de... No, ¿sabes qué? Yo no te voy a prestar, pareces muy serio. Hay gente que aparenta un montón, viene, Mercedes del año, joyas de oro, pero al final son unos estafadores. Entonces es importante, como le decía, una de las cosas, fijarse en el perfil del deudor. El dueño del dinero es el que manda, el dueño del dinero es el que pone las condiciones y el dueño del dinero es el que decide si se lo da o no. Cuando a veces han venido personas que quieren préstamos, que dicen que son grandes empresarios y que tienen minas y que tienen... Ahí yo tengo temor porque esos son los más granujas, al final se agarran de cualquier cosa y no te quieren pagar y te la hacen difícil.
un caso pequeñito. Tengo un cliente que lleva muchos años en esto, que le prestó un señor muy correcto, que venía con Mercedes del año, y el señor lo había sometido al Poder Judicial. El señor era un señor fuerte, tendría 60 y tantos. No le pagó. Por favor, pague. No, demándame. No importa, va a durar años. Y el señor, que era una persona fuerte, cuando iba a los juzgados iba como viejito con su bastón. Y el señor juez le decía, señor juez, yo no tengo, me quieren botar de mi casa. Lo dilató y lo dilató. Y cuando salía del juzgado botaba el bastón, pateaba un perro, o sea, era un granuja. Y se reía y le decía, nunca te voy a pagar. Estuvimos 7 años y el señor ponía, pues, el viejito se murió. Y a los 2 días llamó la hija para decirle a mi cliente, le voy a pagar, porque simplemente el señor no le daba la gana de pagar. Por eso es importante el perfil de la persona. Porque si es un sinvergüenza. Y como dijo, trabajó eso a través de juzgado, lo tuvimos que hacer a través de juzgado. Judicial. Sí, es importante. O sea, por eso no trabajamos, no agotamos esa vía, no vamos por esa vía porque sabemos que es muy complejo y va a demorar. Ahora, ¿qué pasaría en el caso que un inversionista fallece? O sea, porque ha pasado, me preguntan, bueno, nunca nos ha pasado como Rex Capital, pero sí ha pasado en algún, en el entorno, en algún inversionista que conocemos, que ha fallecido, pero tenía 10 créditos desembolsados. Entonces, ¿cómo esos créditos se pierden, se heredan? ¿Cómo se maneja, doctora? Bueno, yo le recomiendo a todo el mundo, hagan su testamento. Hagan su testamento, uno no sabe hasta cuándo está, pero lo mejor es hacer el testamento. ¿Por qué? Porque a veces uno no espera, puede ser muy joven, pero le vas a dejar un problema a la familia porque en el momento de dolor uno tiene que pensar en el objetivo y en documentos, y es hacer la sucesión intestada. Entonces, si tienen varias carteras de inversión o tienen inmuebles o tienen patrimonio, hagan el testamento para que si en algún momento uno de ellos no esté, no haya ningún problema y rápidamente puedan tener el derecho, pues, que tenía el acreedor, ¿no?, para seguir accionando. Así es, por eso es importante, y eso le recomendamos a todos nuestros socios, tener a una persona en la familia que sepa que ustedes realizan inversiones en Rex Capital, ¿no? O sea, que sepan, que se puedan contactar con nosotros, ya voy con la pregunta, que se pueda contactar con nosotros y que pueda preguntar, estamos hablando in extremis, ¿no?, en casos muy complejos, que pueda pedir información para poder darles todos los detalles, porque en la sucesión intestada se incorporan también estos detalles. No solo es el inmueble, no solo son los vehículos. Intestado es que no ha habido un testamento de por medio. Ese es el significado de intestado. Entonces ahí involucra también todos los créditos que tengan, porque al final esos créditos son de beneficio para la familia. Es un dinero que está desembolsado y colocado en una empresa de inversión como nosotros. Sí, por favor, para que le pases el micrófono al señor. ¿Qué pasaría si uno de los dos fallece? Porque para firmar ante la notaría vamos los dos esposos. Y si uno de los dos fallece, esa es mi pregunta mía. Víctor. No, firman los dos. Los dos firman en notaría. Ya, pero como los dos sociedad, se acercan como sociedad conyugal. Ya, como sociedad conyugal, bueno, si uno de ellos fallece, por eso es importante tener el testamento, porque así sea su esposa, va a tener que hacer la sucesión intestada, y es un trámite. Entonces, si los dos van, los dos tienen la inversión, no es que uno fallece y el otro se hace cargo solo, ¿no? Como sociedad conyugal, se entiende que son dineros sociales, ¿no? Entonces, igual se va a tener que hacer la sucesión, pero si es el caso, por ejemplo, el señor que los dos van a firmar como sociedad conyugal y en algún momento uno cae en incapacidad o fallece o lo que fuese, podría ser un poder si fuera incapacidad, ¿no? No hay ningún problema, pero si fallece el poder no tiene ningún efecto. Entonces ahí lo ideal es hacer la sucesión para que la esposa o el esposo y los hijos tomen el poder de él. Perfecto. Ahora hay un detalle ahí. Si en alguno de los casos ustedes quieren constituir un poder para una persona, familia, cónyuge y demás, contáctenos previamente, porque hay que incorporar ciertas cláusulas que son esenciales, ¿no? Sobre la competencia, dónde puedes dirigirte para poder ejecutar a través de arbitraje, cuáles son las facultades específicas que va a tener esta persona que te va a representar, que va a ser tu apoderado.
sobre el tema de la emisión de cheques, sobre el levantamiento de hipotecas, la constitución de hipotecas y demás detalles que son importantes y deben estar específicamente incorporados en el poder. Porque cuando uno va a hacer un poder amplio y general, estas especificaciones a veces quedan por fuera, porque lo específico es disponer de inmuebles, disponer de dinero, de cuentas y nada más. Entonces, estos temas son bien específicos y sí los insto a que si en algún momento desean hacer esto, nos contacten para darles la asesoría gratuita, porque los que son socios de la marca tienen esa prerrogativa, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene otra consulta para la doctora? Sí, a ver, levante la mano, por favor. Ahí los dos. A ver, Víctor, por favor. Sí, mi consulta es, si no mal no recuerdo, una de las cláusulas del contrato que nosotros siempre firmamos con REF, por ejemplo, dice que una de las razones que a nosotros nos facultaría para ejecutar la garantía sería, por ejemplo, si hay otra persona que quiere embargar la propiedad que ha sido puesta como garantía, ¿no? Entonces, a nosotros como acreedores hipotecarios, ¿qué nos corresponde hacer si nos enteramos que esto ha ocurrido? ¿Y qué podría pasar si no nos enteramos? Ya, cuando tienen una hipoteca, lo que yo sugiero es poner alerta registral, porque claro, uno no va a estar mirando todos los días, incluso hay una plataforma gratuita para ver la partida, y si esta persona debía algo a alguien, ustedes tienen la hipoteca, se inscribe un embargo, igual su hipoteca va a prevalecer sobre cualquier crédito, pero ustedes tienen el derecho de poder iniciar la ejecución. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Cuando tengan un inmueble, la aplicación de registros públicos de alerta les va a decir este título se ha presentado. Entonces, si se presenta ese título que los afecta, inmediatamente dicen que conforme la cláusula tercera en cuanto a que puedo accionar porque un tercero presente un embargo, lo que fuese, voy a presentar la demanda. Se lo pueden poner. Ahora, lo que no pueden evitar es que la persona constituya una segunda o una tercera hipoteca. Eso no lo pueden hacer. No pueden decir, me das a mí la hipoteca preferente y en el contrato poner, y no podré hipotecar a otros, no. Un inmueble se hipoteca hasta donde alcance. Si hay un embargo, muchas veces las personas no se dan cuenta hasta que tienen que demandar. Pero si hay un embargo, ustedes tienen la prioridad. Pero antes de ese embargo, ustedes están facultados para pedir la ejecución, no solo por el incumplimiento, puede que sigan cumpliendo, pero si ya ustedes ven que el embargo los afecta, pueden accionar, o por incumplimiento, o por embargo, o hay algunos que les ponen restricción para el uso, es decir, no puedo prohibir a que constituyan usufructuo ni que lo arrienden. Lo que puedo hacer es indicar que me curses una carta notarial y que yo intervenga en mi calidad de acreedor. Sí tengo derecho a exigir eso. Y si no cumples eso, igual te puedo ejecutar. O sea, la ejecución se puede pactar para ejecutar en el contrato no solo el incumplimiento, sino otras situaciones como las que me plantean, ¿no? ¿Qué pasa si hay un embargo? ¿Qué pasa si lo arrendó? Porque algo que estamos poniendo ahora en los contratos es que el deudor se hace responsable de la comunicación de este contrato y de las cláusulas a cualquier tercero. Hay que acordarnos que el convenio arbitral solo se extiende a las personas que lo han suscrito. Entonces muchas veces dicen, no, yo no conocía ese acuerdo, no sabía. Sí, pero dentro del contrato la persona que firmó, que era la titular, te lo dio en arrendamiento y tú estabas en capacidad de conocerlo porque del título archivado puedes leer que... O sea, hay formas de defenderse, pero lo mejor es poner la vacuna antes y poner alerta registral y poner claro cuáles serían las causales para que yo vaya a una ejecución. No solo el incumplimiento, también que haya pues una traslación de la posesión que no me han comunicado, ¿no? Ya es la decisión del cliente. Pero en realidad lo que queremos es que no incumplan los pagos, ¿no? Es importante aclarar que nuestra empresa registra todas las partidas en el sistema de alerta registral. O sea, cuando sucede algo, tenemos un equipo administrativo que se encarga de notificarnos, porque las alertas llegan y uno no sabe de qué se trata. Entonces llegan alertas que son alertas bastante amigables, por decirlo de alguna manera. No, por ejemplo, la persona está rectificando sus datos o la persona está haciendo una ampliación de fábrica, está construyendo su tercer piso, su cuarto piso. Esas notificaciones no tendrían por qué de alguna manera significar un problema para nosotros. Pero hay otras notificaciones que indican embargo, inmovilización de la partida,
compra-venta, o sea, la persona está vendiendo el inmueble que nos ha hipotecado y no sabemos nada de eso, o sea, cosas que de alguna manera pueden significar un riesgo para el inversionista. Pero también quiero ser bastante claro con esto. Tenemos un equipo, y este es un tema bastante de nuestra empresa, muy propio de nosotros, en el cual de este equipo todos tienen sistema de alerta registral, todos. Porque el sistema de alerta registral a veces no funciona para uno. Pasa que algunas alertas no llegan. Se escribe para los 4 y le llegó a uno solo. Y al menos vamos teniendo en tiempo real las actualizaciones para cada uno. Cuando registramos a una sola persona, a veces llegan el 70-80% de las alertas llegan, algunas ni siquiera llegan. Y puede ser una alerta importante y tenemos que estar conscientes de ello. Por favor, la pregunta... Doctora, buenas tardes. Quería que me precisara el tema del testamento. Y yo entendería que esa cláusula en el testamento le daría cierta potestad a alguno de los testados, ¿no? A que pueda representarme en esa ausencia, ya, porque ya fallecí. Pero la pregunta es, cuando uno hace un testamento, tiene que precisar, entiendo, los mutuos que están en ese momento en carrera. Pero yo puedo hacer un testamento ahora, pero no morirme necesariamente cuando esos mutuos todavía están vigentes. Entonces, ¿cómo hacer para que un solo testamento pudiese cubrirnos de esta manera para que los familiares puedan actuar? Y sobre el mismo punto, hay un proceso y una etapa entre el fallecimiento de la persona, que es el prestamista, ¿no? Y cuando se pueda ejecutar este testamento. ¿Y qué pasaría si Rex necesita en algún momento generar una carta notarial? ¿Quién lo haría en este caso? Porque ya falleció la persona titular. Agradezco su pregunta, es bien interesante. No necesariamente en el testamento yo tengo que precisar, tengo tales bienes. Puede ser que ahora yo tenga 4 inmuebles y que de repente cuando yo me muera tengo 8 y no necesariamente. Ahí basta que yo indique, primero, quiénes son mis herederos. Usted tiene esposa, sus hijos, entonces mis herederos universales son tales. Y ahí generalmente se indica que heredarán, por ejemplo, en partes iguales, o usted dice heredará un porcentaje acá de lo que tenga de la masa hereditaria. Su masa hereditaria ahora no sabemos cómo va a ser de acá de 10 años, de repente es 10 veces más. Entonces, no es que podemos decir, yo tengo 10 colocaciones de capital de tanto, no necesariamente, no es así. Se puede hacer proporcional. Tengo mi esposa y tengo 4 hijos, y a mi esposa de la masa hereditaria yo le doy tanto y a mis hijos por proporción, y lo que tenga en ese momento se dividirá en la proporción que usted te esté indicando. No necesariamente tiene que indicar los bienes, ¿no? Ahora, también me hizo la carta notarial. La carta notarial. Cuando usted hace un testamento, generalmente es un testamento por escritura pública y ese testamento va a tener efectos y se va a protocolizar una vez que usted fallece. Demora más o menos una semana que salga el certificado de defunción y con eso yo hago la protocolización. Entonces, inmediatamente va a pasar al registro de propiedad o donde yo tenga mis derechos, inscrito la sucesión, que es tal, tal y tal. Y ellos están en capacidad de firmar la carta. Entonces, en la carta notarial se pone que mediante título ejecutivo tal o cual, la persona tal, quien en vida fue tal y ahora los sucesores tal, y pone ahí su nombre, sucesores de tal. Para eso es importante el testamento, que no necesariamente tiene que individualizar todo, basta que ponga una proporción y lo que tenga en el momento de fallecer se va a dividir en la proporción que usted indique. Ahora, doctora, una consulta accesoria. ¿El cliente puede indicar que le está invirtiendo dinero en tal empresa? Claro, puede poner, y tengo, no sé, bonos de capital, lo que fuese, pero todo eso constituye la masa hereditaria. Claro. Puede ser que al momento de fallecer ya no tenga claro, dinero colocado, o puede ser que tenga más dinero. Entonces, como dice el señor, eso puede cambiar en cualquier momento, por eso es mejor referirse a la totalidad de la masa hereditaria, ¿no? Constituida por bienes, muebles, inmuebles, ganancias de capital, inversiones colocadas o lo que fuese. Sí. Buenas tardes, doctora.
Ha pasado a veces de que, claro, registralmente en la partida aparece compraventas, todo lo que, embargos, pero a veces hay juicios iniciados contra la propiedad o que le incluyen que no necesariamente se reflejan en la partida. Hay un estudio del inmueble a nivel judicial, o como por ejemplo como las personas naturales te piden a veces antecedentes penales, judiciales, todo eso. En ese nivel no sé si se hace algún estudio más profundo. Gracias. Los procesos judiciales son incertidumbre en el sentido de que uno puede presentar la demanda y una vez que es admitida puede pedir la anotación de la demanda en la partida. No hay forma de saber lo que va a pasar. El inmueble que le han dado a usted, no hay forma de saber si luego se va a pedir la nulidad del acto jurídico o lo que fuese. Es muy importante hacer el estudio de título y cómo podemos prevenir eso. Si yo recibo un inmueble y hay una sucesión intestada del mes pasado, yo diría, ten cuidado. Una prescripción, yo hago prescripciones y creo que la prescripción es la forma más pura de adquirir un inmueble. ¿Por qué? Porque es el juez o el notario el que lo está determinando. Cuando es el juez es más largo, pero también como que es más firme, ¿no? Porque supuestamente ha pasado todos los filtros y se ha podido determinar que ha tenido la ocupación pública, pacífica y continua por más de 10 años, conforme al 950 del Código Civil. Entonces, si es una prescripción no me preocupa. Lo que me preocupa es que sea una sucesión, por ejemplo, un señor viene y dice, mi papá murió y yo el mes pasado hice la sucesión, soy el heredero y tome el inmueble. ¿Cómo podemos saber si tiene hermanos, si no tiene hermanos? Una donación, por ejemplo, las donaciones son actos de disposición que son gratuitos, pueden ser revertidos. Pasó una vez que tenían un inmueble muy interesante que lo chequeamos y tenía un contrato de superficie, que no es muy común. Entonces, lo iban a tomar, yo le digo, revisa la superficie, porque la superficie puede ser hasta de 99 años, dice el código, y efectivamente. Entonces, y la superficie es un derecho real, acordémonos que una cosa es el embargo no es un derecho real, es un gravamen, mientras que un derecho real es la hipoteca, un derecho real es la superficie, es el usufructo. Entonces, esos tienen la misma condición. Si yo tengo un derecho real antes de la hipoteca, ese va a pesar. Por eso en ese caso no se hizo la operación, que era muy interesante. Pero ¿qué es una superficie? Es un contrato que te permite el uso y disfrute por 100 años. Entonces, si él tenía la superficie y yo lo voy a ejecutar, no me has incluido en la cláusula arbitral, me opongo. Ahí sí podía haber problemas para la ejecución. Entonces, cuando ustedes tengan un inmueble y le ponen alerta registral y ven que entra una demanda de nulidad de acto jurídico, que es lo más común, debe ser en razón de un acto que no tenga mucho tiempo. Por eso tengan cuidado con las sucesiones intestadas. Muchos hermanos aprovechan que los otros están en el extranjero, se declaran, viene el hermano, pide la nulidad, ustedes han contratado de buena fe, pero es importante ver las fechas, es importante ver los montos. Yo adquirí esta propiedad por 50.000 soles, pero quiero que la hipoteques y quiero que me dé $50.000. No hay proporcionalidad. Entonces, en esos casos hay que tener cuidado. Esa sería la única recomendación, que hagan bien el estudio del título, que tengan cuidado con las donaciones, que tengan cuidado con las sucesiones intestadas, porque puede haber alguien que se está pretiriendo, ¿no? Que no se está considerando como parte de... Le agradezco, doctora, de verdad, por cada cosa que nos está aportando. Me hubiese gustado, por ejemplo, hacerle un corte a Daniel y decirle, oye, pero ¿qué pasa en este caso más de lo que estaba comentando? Pero sé que nos vamos a salir mucho del tema. Ojalá que podamos compartir de repente en el break algunas cosas que tengo ahí en mente. Yo, el tema de testamento, retomando un poco el tema de testamento, yo he ido a 2 notarías y las notarías quieren que se detalle exactamente qué es lo que vas a hacer en tu testamento. En el banco tengo tal cosa, mi casa tengo esto, tengo este carro, y le hablé también todos los temas de inversiones y me dijo, ya, ¿qué colocaciones tienes? Tienes que enumerar. Y lo que decía justamente acá, y complementando justamente, por eso quería que sea una dinámica esto, porque así un poco nos podemos todos tener la misma idea y podemos salir algo, todos salimos ganando en esto, ¿no? Entonces, fui a la notaría y 2 notarías, y de cierta forma, Daniel un poco ya me había corroborado sobre este tema. En notaría quiere que se detalle, doctora. O sea, justamente, fue la notaría que está acá en Juan de Arona, fue del Pozo, si mal no recuerdo. Valdés. Del Pozo, ¿ya? Y me dijo eso. Después fui, un poco pasar y de repente acá no, y me fui por ATE.
Dije, a ver, ponate, a ver, de repente quizás un poco, como son un poco más maliciosos, de repente un poco como que están las cosas más, más tranquilas y dices más barata. A ver, o sea, trato de ir eso, ¿no? Trato de ir un poco a los extremos para ver, pues realmente, quizás ahí sí aceptan, ¿no? Total, yo necesito que esté el testamento y se acabó. O sea, eso me interesa a mí. Y bueno, pues, entonces fui a las dos notarías y las dos me dijeron lo mismo, que tienes que detallar exactamente. Entonces dije, y justo lo que acaba de decir acá el amigo, pero yo no puedo estar renovando constantemente. Pasa un año, otra vez tengo que renovar. Ahora, ¿sabes qué? Tengo 10 colocaciones acá, ahora se me han cancelado 5. Tengo otras colocaciones por acá. O sea, ¿en qué momento tendría que ser ese testamento? Porque esa es la idea, ¿no? Y ante la situación de nuestro país, que está terrible, bueno, a ver, por el momento estoy pensando hacerlo ya anualmente, creo que un testamento, porque está terrible. Entonces, esa es la idea, doctor. No sé cómo se podría hacer un testamento, pero que abarque como lo que usted dice, o sea, el total, ¿no? No sé si eso es factible, ¿no? En realidad preguntaba lo de la notaría porque en la notaría no es que el notario sea el que vea directamente las cosas, son los abogados que a veces son muy estrictos y no quieren problemas. Entonces dicen, no, específicame todo, pero ¿qué pasa si me muero de acá 20 años y ya esos inmuebles no los tengo? No tiene sentido. Entonces, por eso preguntaba, ¿no? Yo para diferentes cosas trabajo con diferentes notarios y acompaño al cliente y le explico al notario, porque los abogados de la notaría siempre van a buscar, es como que lo más fácil, dame todo lo que tienes, ponlo ahí, pero si me muero en 20 años y ya no tengo, bueno, eso ya no sé, yo no voy a estar en 20 años. Entonces sí es importante, porque lo he hecho en la notaría Cruzado, en la notaría Luque, en la notaría Becerra, y es hablar con el notario y decirle, mira, esta persona quiere, por temas preventivos, tener su testamento por escritura pública, instaurar a sus herederos, su esposa, sus hijos, sus padres, los que tengan, como sus herederos universales en tales proporciones, por la masa hereditaria que tengan en ese momento, e incluso también por las obligaciones que tengan, porque responden hasta donde alcance la herencia, ¿no? Bueno, buenas tardes con todos. Yo me voy a ir más al tema del arbitraje, doctora. Mi pregunta es, después del tercer remate, ¿qué sigue? O sea, por ejemplo, ya no se llegó el capital que se está solicitando no alcanza el valor del inmueble, se llega a un tercer remate, nadie se lo adjudica y no sé, pues pasa un cuarto remate, no sé, esa es mi duda. ¿Qué pasa después de un tercer remate? Si va a un tercer remate y todavía su crédito no llega al valor del remate, ya, bueno, si eso pasa es porque ha habido un mal cálculo que han hecho entre el capital, entre el gravamen y entre la tasación, porque cuando uno usa el contrato tiene que estructurarlo de tal manera que yo me lo pueda adjudicar. Si el inmueble lo valoricé en $500,000 y el préstamo que tengo es de $50,000 y el gravamen es hasta $200,000, me va a demorar mucho. Entonces hay una falla estructural ahí, no he calculado bien. Pero si eso llegara a pasar, yo recomiendo algo. Si va al tercer remate y su crédito está por 50 y el inmueble está por 60, podría consignar la diferencia si el inmueble lo justifica. Si en realidad lo justifica y haciendo cuentas, vendiéndolo, va a recuperar todo, lo adjudica pagando la diferencia. Si no fuese así, se tendría que ir a una segunda ronda de remates. Pero en una segunda ronda de remates ya la tasación que ustedes hicieron en el título ejecutivo quedó sin efecto. Y ahí el centro va a tener que pedir que se haga una nueva tasación. Y conforme a esa nueva tasación se van a hacer los nuevos remates. Entonces ahí hay que pensarlo bien, porque puede ser que no haya tasado bien el inmueble. Por eso es que ustedes que están en este tema y bien asesorados deban hacer bien sus cálculos. Siempre hagan sus cálculos. Valor que voy a prestar, valor del inmueble, valor del gravamen, y considerar que la tasación es los 2/3. Pero la tasación en ese caso va a ser más alta respecto a la primera tasación. No puede. No, a ver, cuando ustedes hacen una tasación convencional, ustedes les ponen el valor que quieran, siempre que no sea menor al del autovalúo. Nunca puede haber riesgo a una lesión contractual. Pero como dije, este inmueble para mí vale 100, no vale 150. Le pongo 100. Si yo voy a una tasación, la tasación va a arrojar el valor comercial, que puede ser 150, que yo lo valoricé en 100, pero es 150. Entonces, sobre 150 se va a sacar los 2/3. Puede ser mayor, sí.
porque la tasación primigenia fue convencional. Lo hice yo conforme a mi criterio y para lo que yo iba a invertir. Entonces siempre lo del precio, como dice Daniel, es un valor de realización automática, la tasación que yo haga, pero la tasación convencional, perdón, la tasación del centro de arbitraje va a ser comercial, entonces puede que sí haya, que le pongan el valor de 150 y van a ser los 2/3 de 150. Yo le digo eso, ¿sabes por qué? Porque tengo un caso, doctora, no quiero el tema es de que cuando ha pasado, en mi caso, me ha pasado cuando hicieron la nueva tasación salió más alto que la primera y el árbitro dijo que no puede hacer más alto y tomó el monto respecto al último valor con la cual se hizo el cálculo del tercer remate. O sea, el último valor... Pero no lo ha podido, el juez mismo dijo que no se puede subir, no podía ser ¿El más árbitro? alto. Sí, el mismo árbitro, en la resolución salió. Entonces no se podía. Bueno, hay que ver la casuística. Okay. Si ustedes hacen, a ver, su tasación primigenia, la del título ejecutivo, es la tasación convencional. ¿Ustedes utilizan tasador para calcular o cómo hacen la tasación? Convencional, ¿no? Ya, convencional. Dicen vale 100. Pero eso está obviamente en escritura. En la escritura, ese es el valor. Exacto. Van a los 3 remates, no se adjudican ahí van a una segunda ronda de remates. En la segunda ronda de remates tiene que haber otra tasación. Correcto. Pero en esa segunda tasación ya las partes no se van a poner de acuerdo porque ustedes y sus... El árbitro es el que decide, para que sea un tasador. Claro, pagar incluso para el tasador. es correcto, nombra un tasador. El tasador va y valoriza el inmueble. Ahora, habría que leer su resolución porque yo no creo que sea competencia en un árbitro saber si la tasación es alta o baja. Respecto al primero. Respecto a su primera tasación, Sí. esa tasación es convencional, no es técnica. No es técnica. No es técnica. Exacto. Entonces, la tasación técnica va a dar las bases, va a decir el valor del metro cuadrado por esto y lo va a sustentar. Claro. Y el árbitro, por eso habría que ver la resolución en qué sentido lo dice. No, la tasación de este técnico no es válida porque es mucho mayor de esta. Tendríamos que ver porque de repente sí es el valor de mercado y no es la competencia del árbitro. A lo que quiero pronunciarse. llegar, doctor, es que supuestamente tú haces el primer remate, segundo, tercero. El cuarto remate no puede estar, digamos, por encima del tercero ni igual al tercero. Tiene que ser menor al tercero. Remate. De acuerdo. Claro, hay un cuarto. No, o sea, es una segunda ronda. Exacto, Es una segunda ronda. La segunda ronda. Ese, digamos, de la segunda ronda. El primera debe ser mucho menor a la última de la primera Ya, ronda. pero cuando yo voy a un remate tengo que tener un precio sobre el que voy a castigar. Exacto. Y el valor va a depender del precio. Entonces, por eso habría que ver su resolución. La casuística habría que ver. Ya. Exacto. Todos Bueno, en todo caso, igual le agradezco, doctora, por aclararnos las dudas. Vamos a continuar brevemente porque estamos ya contra el tiempo. Simplemente el tema de la cuota fija y la cuota flexible. Yo sé, la cuota fija, ya lo decía, es igual que el banco, capital más intereses. Y la cuota flexible es un tema muy interesante, porque flexible es que permite solo los 3 primeros meses de contrato pagar intereses. Eso lo maneja un gran porcentaje de los socios de Rex Capital. Y el segundo porcentaje, el segundo periodo del tiempo, puede pagar solo intereses o puede ir amortizando. Este es el contrato más flexible que existe en el mercado de hipotecas actualmente, ¿no? Los 3 primeros meses de contrato es una permanencia mínima. Si ustedes invierten en Rex Capital o en cualquier empresa que involucre este seguro, ustedes los 3 primeros meses van a recibir interés líquido. Esto es como un lucro cesante, ¿no? Si invierto, hago un préstamo y al primer mes me devuelven todo, entonces ¿cuál fue el sentido de realizar el préstamo? Entonces es un candado, digamos, financiero, entre comillas, de que va a tener que pagar 3 meses solo intereses y luego el capital lo puede ir amortizando hasta cancelarlo en el año o dentro de los 2 primeros años. Este contrato de cuota flexible es de 1 a 2 años de inversión y el de cuota fija que te pagan intereses y capital es de 2 hasta 5 años incluso. ¿Cuál es la ventaja de la cuota fija? Que todos los meses te puedes ir capitalizando y en un año puedes reinvertir. La cuota flexible te van a pagar durante el contrato o incluso al final del contrato. ¿Ok? Ahora, la política de inversión de Rex Capital, para ir bastante rápido. Nosotros trabajamos bajo el principio de la buena fe contractual. Nunca vamos a incorporar cláusulas que puedan ser lesivas o que puedan ser tendenciosas para el inversionista o para el cliente. La valorización SMART, ya les decía, valor comercial, que nadie compra valor comercial, valor de realización, que es donde la gente,
público en general compra, y la valorización Rex Capital, que es por debajo del valor de realización, para poder ejecutar sin ningún problema. Y cuando el cliente se da cuenta que su propiedad, vamos a poner una palabra que no suene despectiva, cuando su propiedad está casi, o sea, a un precio casi de regalo, pues de alguna manera, es más disuasivo todavía. Oye, mi propiedad vale 150 y está entrando como base de remate a $60.000. O sea, el cliente, por esa frustración, indignación en ese momento, termina cancelando. Ya lo hace mucho más rápido, como dijo la autora, 8 de 10. La atención y el trato personalizado. Nosotros tenemos varios canales de atención, incluso ahora vamos a tener una conversación bastante enriquecedora, aunque por factor tiempo no vamos a poder explayarnos como quisiéramos, con parte de nuestro equipo de cobranzas, operaciones y administrativo, que han venido a acompañarnos hoy y darles algunas premisas. Y el inversionista debe ser la finalidad y no el medio. Claro, el inversionista como finalidad, no como medio. O sea, ustedes no son, digamos, un carrito que con sus inversiones ustedes me voy hacia donde yo quiero. No, sino la finalidad es que ustedes logren sus objetivos, no que ustedes sirvan como un trampolín para Rex Capital. No sé si me dejo entender. O sea, ustedes son socios de la marca. Por eso nosotros los asociamos, por eso cobramos un fee, una comisión mensual, que cada uno la conoce. Por eso los involucramos como parte del proceso, porque somos socios. Ustedes son socios inversionistas, nosotros somos socios financieros. O sea, ¿por qué? Cuando no se asocian, cuando no pagan absolutamente nada, cuando no pagan ningún fee, no pagan ningún concepto, la empresa, lo único que va a ganar, la empresa en la que ustedes invierten, es comisión. Entonces, si ustedes tienen un buen cliente 3 meses, pues no me interesa si a ustedes le va bien, yo ese cliente lo vendo a otro caso, y luego lo vendo a otro socio, y luego lo vendo a otro socio, porque en cada venta voy comisionando. Y así estoy, de alguna manera, yendo en contra de los intereses del inversionista, que es rentabilizar bien. Si ustedes tienen un buen cliente 1 año y les paga puntual, y al final del periodo se contactan con ustedes para renovarles el contrato, ustedes están en todo el derecho de renovar, porque les han pagado puntual. Pero las empresas, en su mayoría, que no cobran ninguna comisión y que solo comisionan por cada colocación, lo que les conviene no es que al inversionista le paguen puntual, lo que les conviene es colocar. Entonces, así te pago puntual 1 año, yo voy a vender esa deuda. Y creo que los que están con nosotros tiempo saben que nuestra política no es así. No es que ya 2 meses vendo, 2 meses vendo, 1 mes vendo, a menos que sea un cliente problemático, que ya no esté pagando y tenga que vender esa deuda. Pero no de buenas a primeras estamos vendiendo deudas a lo loco, a lo alocado, tratando de perjudicar al inversionista, porque esa no es la finalidad de la empresa. Nosotros tenemos un objeto social claro, que es hacer que personas como ustedes que tengan excedentes crezcan, y hacer que personas que tienen falta de liquidez crezcan también. No hacer que Rex Capital crezca únicamente, digamos, pasando por encima de la gente. Eso es bastante claro y quiero hacer ese disclaimer desde esta tribuna, de esta oportunidad que tenemos, para que ustedes sepan con qué calidad de empresa están trabajando. ¿Okay? Entonces, el inversionista, existen diversas empresas en nuestro sector que ven al inversionista como una fuente de hacer dinero de manera desmedida, y no solo en este sector, en diversos sectores. ¿Okay? Entonces, atentando contra el plan de crecimiento del socio inversionista y usándolo solo para comisionar de manera frecuente. En Rex Capital eso no sucede, ustedes pagan una comisión mensual que es bastante baja, bastante accesible, por el mantenimiento de su fondo de inversión. Ahora, la sinergia de la empresa. Nosotros necesitamos, hay muchas fallas que hemos detectado con ustedes que queremos limar en esta reunión. Y es importante que tomen en consideración, y eso está siendo grabado, así que necesito que se comprometan públicamente, no van a salir sus caras, pero se escucha la voz y sabemos quiénes son. Que las tomas de firma, nosotros tomamos la firma de ustedes a domicilio, vamos a sus oficinas, vamos a su casa, de verdad, algunos de ustedes o viven lejos o trabajan lejos, y es toda una historia ir para tomar la firma, pero lo hacemos, pues son socios de la marca. Pero lamentablemente, ¿no?, la puntualidad y la responsabilidad en los cierres deja mucho que desear. Entonces, si nosotros estamos, en algún momento, nosotros llegábamos sobre la hora. Ahora estamos llegando 15, 20, 30 minutos antes de los cierres. Pero a veces el socio inversionista llega 1 hora después. Yo entiendo que ustedes tienen sus tiempos, sus cronogramas de tiempo, sus itinerarios, pero si ustedes van a ser socios inversionistas, tienen que también dedicarle un tiempo que es 2 horas cada 2, 3 meses, cada 5 meses, cada 6 meses, dependiendo cómo inviertas, o incluso 2 horas a la semana, no lo sé, con la frecuencia que realice la inversión.
pero darle el tiempo, ahí está, estas son acciones para dinamizar el proceso, puntualidad y responsabilidad con los horarios, porque en notaría tenemos las salas reservadas. Nuestra empresa se ha sentado con el mismo notario, así, esa prerrogativa no la tienen todos. Nuestra empresa ya tiene años de trabajo, así como la autora mencionó que ella también se ha reunido con el mismo notario, conversamos para ver cómo podemos facilitar el proceso para ustedes, pero necesitamos un compromiso con las horas. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? El proceso para los nuevos, los que recién van a invertir, demora entre 1 hora a 1 hora y cuarto. Podría demorar menos, podría demorar media hora, podría demorar 20 minutos, pero a veces demora 2 horas porque han llegado 45 minutos después de la hora pactada. Y es un compromiso que quiero tener con todos ustedes, de que nosotros estamos siendo puntuales, necesitamos lo mismo de ustedes. Ya, la toma de firma van a domicilio, la atención es preferencial en notaría porque nos han habilitado espacios especiales para nosotros, incluso habían 2 salas, ahora han abierto 3 y están haciendo mantenimiento en una sala especial para que firmemos nosotros con nuestros clientes. Y si ustedes van a la notaría y preguntan por Rex Capital, les van a saber la razón, el notario o alguno de los doctores, porque trabajan con nosotros. ¿Okay? La emisión temprana de cheques de gerencia, esto es lo que queremos incorporar. Necesitamos que los que están trabajando con nosotros, apenas se firma la minuta, ya estén al día siguiente, van a recibir un correo de emisión de cheques, ya los tengan listos. Porque muchas veces se emiten los cheques el mismo día que cerramos. ¿Y cuál es el tema? En el banco pueden pasar miles de cosas. El cliente se apellida Sánchez con Z al final y le ponen Sánchez con S. Y ese cheque, a pesar de que sea una letra, no lo va a poder cobrar, es otra persona. Entonces necesitamos que ustedes emitan los cheques, si se puede, 1 día, 2 días, 3 días antes del cierre. Porque nos ha pasado, miren, y esto es un compromiso de la empresa con sus socios. Si ustedes emiten un cheque y la operación no se llega a realizar, nosotros les devolvemos el dinero del cheque. ¿Por qué? No el dinero de la cantidad que van a prestar, sino el dinero que costó emitir el cheque. 14, 16, 30 soles. En Interbank es 30, en BCP 14, en BBVA 16 creo. ¿Por qué? Porque el 99.5% de las operaciones que firman minuta se cierran en la escritura pública. Me ha pasado 1 o 2 veces en 8 años de trabajo que han firmado minuta y no firmaron la escritura pública. Casi nunca sucede. Entonces, si ya sabemos que vamos a cerrar, emitamos los cheques de gerencia. Emitamos los cheques de gerencia. Ahora, nosotros estamos acercándonos a su domicilio, en algunos casos, para recoger los cheques de gerencia y les estamos entregando un cargo de recepción, para que usted tenga la seguridad que nos están entregando el cheque y nosotros lo tenemos. No son no negociables, así que no lo vamos a poder cobrar por el cliente. Eso es la sinergia empresarial. Ustedes se comprometen, nosotros nos comprometemos. ¿Cómo se asignan las oportunidades de inversión a los socios Rex Capital? Acá no hablamos de afiliados, de personas que nos traen algunos, o sea, que ponen su dinero pero no se han asociado a la marca. Acá hablamos solo de socios. Hay dos maneras. Turno prioritario, que es que ustedes hacen la solicitud, ¿no? Tengo 400, tengo 500, tengo 600, tengo 1 millón de soles, no lo sé. Y tratamos de trabajar de manera ágil y conforme a las órdenes de las solicitudes recibidas. Si tengo 10 solicitudes de inversionistas, trabajaré en orden de prelación, del primero al 10º. No puede pasar que el 10º me solicitó hoy y mañana yo tengo que darle un expediente. Sin embargo, ustedes son conscientes, en su mayoría, que se coloca rápido el dinero. 7, 10 días, 15 días. ¿Por qué no lo colocamos en 1 o 2 días? Rex Capital, propuestas serias, tiene unas 10 a 15 diarias de clientes que quieren préstamo. Me refiero a propuestas serias, es que tienen todo listo. Pero propuestas viables, 1 o 2. O hasta 3. ¿Por qué? Son personas que están, disculpen la expresión, reventados en el sistema financiero, tienen muy mala reputación financieramente, han estado ya ejecutados anteriormente, hemos visto en su partida y han tenido procesos arbitrales y demás. Entonces eso nosotros lo evaluamos y descartamos. Por eso si en algún momento nos demoramos para poder hacer la colocación con ustedes, lo que quiero ser claro y enfático ahí, perdón, pero sin pedir disculpas, ¿no? O sea, te pido las disculpas, pero sin pedirlas, porque me demoro, pero me demoro con una finalidad mayor, que es que tu dinero esté seguro, que tu dinero esté en un buen expediente. Si yo te entrego el expediente en un día y es un mal cliente, o sea, al final vas a desear no haberlo atendido. Es la realidad. Entonces, si nos demoramos 2 o 3 semanas o 1 semana, depende también de la afluencia de clientes. Por ejemplo, ahorita estamos en un periodo de recesión, es importante tocarlo. Las personas quieren endeudarse menos. ¿Okay? Por un lado, los bancos ya no van a prestar tan fácil y hay más personas para nuestro negocio, pero por otro lado, las personas, como están en recesión, no quieren pagar 30% anual, o 33, o 28. Entonces, es un poco, se cierra el mercado, ¿no? Y los expedientes express, esto lo mandamos a través de WhatsApp.
una pequeña ficha técnica con la foto, tasa, plazo, requerimiento y perfil de inversión. Y a ustedes ahí deciden, pero lo que sí les pido, y a todos también los que están aquí en la sesión y los que están grabados y lo van a ver, que si no desean un perfil, no les interesa un proyecto de inversión, lo digan, porque hay otra persona debajo de ustedes esperando también el perfil de inversión, analizarlo. Y si ustedes lo dilatan, nosotros como confiamos en su trabajo, en su profesionalismo, los esperamos. Pero realmente el empresario se está perjudicando porque está dilatándose el proceso 2, 3, 4, 5 días. ¿Ok? Entonces, estas son las dos maneras en las cuales brindamos los expedientes a los socios. Los remates, ahí está lo que decía la doctora, y lo que estábamos conversando, el valor comercial es un 10% menos el valor de realización, 10-15. Y nosotros, ¿ok? Y la base de remate del valor de realización es el 33% menos. Pero este valor de realización le asignamos el valor SMART de Rex Capital, que es el valor de realización menos un porcentaje. O sea, al valor que ya tiene un descuento desde el comercial, le descontamos otro tramo por temas de seguridad. Y esta, como le digo, esta sesión está grabada. Y si algún cliente o algún socio piensa que tal vez es una operación que no está del todo bien éticamente hablando, pues esto es para remates, para efectos de remate, para clientes que están seguros de que no van a poder pagar su préstamo. O sea, esta valorización es para remate, no es para el préstamo. Esto no afecta en nada el préstamo. Solo afecta a los clientes que son impuntuales y que no están interesados en pagar. Entonces, primero, ¿qué conceptos pagas en un remate? Ahora, esta es una alternativa de inversión complementaria. Ya con esto cierro. Nosotros vamos a presentarle dos alternativas hoy, tangencialmente, muy superficialmente, como punta de iceberg, pero esto lo vamos a desarrollar en una sesión completa ya para enero o febrero, porque ya se viene cierre de año. ¿Qué tienes que pagar cuando entras a un remate? El martillero, el 3% del valor del remate para CAFI, que es una comisión, los costos de lanzamiento y desalojo que son posteriores, y los aranceles y pequeños gastos, bueno, y también obviamente lo que has pagado de la ejecución de la garantía, pero eso te lo devuelve el mismo inmueble, ¿no? Se descuenta del inmueble del préstamo. Pero acá, mire, por ejemplo, lo que estábamos conversando con el ingeniero que estaba aquí preguntando, puede efectuarse hasta 3 remates del inmueble y si no se lo han adjudicado se vuelve a gestionar otra base para 3 remates más. Hasta que rematemos no cesan las gestiones en arbitraje. ¿Cuánto es el tiempo entre remate y remate? Generalmente una semana, semana y media, 2 semanas. Puede ser bastante rápido. ¿Cuánto demora un proceso de ejecución para recuperar mi capital? Los más largos, entre 12 y 18 meses. Los más largos. Entonces no son 7 años, no son 6 años, no son 5 años como el Poder Judicial o como en otras instancias. ¿Okay? Y segundo, las compras de deuda de alto riesgo. ¿Te interesa ganar más de 27, más de 24, más de 21% anual? Pues te comento que hay compras de deuda que pueden brindarte 38 o 45% de rentabilidad anual. ¿Pero cómo? Comprando deudas con ya procesos de ejecución de garantías. O sea, las deudas que ya están demandadas, esas personas necesitan resolver. Nosotros tenemos un círculo muy cerrado de personas en las que trabajamos con la doctora Yurka o con algunas otras empresas de confianza. Pues no compramos deudas con procesos a cualquiera, porque una deuda que tiene una demanda es una deuda peligrosa. Pero incluso si la tiene el mismo Rex Capital, lo podemos comprar. Obviamente estas deudas tienen un ratio de morosidad de más del 50%. O sea, tú estás comprando riesgo, pero tu rentabilidad va a ser mayor. Entonces, si te interesa ir, como se dice, por todo o nada, estas compras de deuda te permiten ganar más de 36%, entre 37 y 45-48% anual, ¿okay? Más las penalidades y demás. Pero acá tienes una posibilidad de más del 50% de volver a ejecutar al cliente. Lo sacas del proceso y si es una tasa altísima, porque es alta, y el cliente no te puede pagar, tienes que volverlo a llevar a proceso. Pero tu rentabilidad está asegurada. Así que, como les digo, la rentabilidad va en función al riesgo. Listo, entonces, acá está el rango de tasas. En la inversión tradicional, 18 a 30, ¿no? Con ratio de morosidades, ya les dije, del 5 al 19, cuando son 33, por ahí, 34, unas tasas más elevadas, hasta 19% anual, en el promedio que tenemos. Pero cuando son inversiones de riesgo, de 36 a 45, por ahí hasta 48 he visto, 30 a 55. O sea, uno de cada 2 clientes no te va a pagar. Es la realidad. Pero es una manera de también rentabilizar bastante alto. Nosotros no fomentamos esto. Ojo, quiero ser claro. Nuestro objeto es muy social.
es brindarle la posibilidad a empresarios que puedan salir adelante con tasas justas. Es más, socios de la empresa que presten a tasas menores a 24% anual, no les estamos cobrando absolutamente nada, y lo saben. Tasas de menores a 24% anual, cero costo, porque queremos dinamizar las tasas justas. Pero si te interesa igual una opción de inversión de alto riesgo, aquí tienes una, con Rex Capital también. Esto ahora lo vamos a desarrollar más adelante. Lo que sí, bueno, hasta aquí llega nuestra presentación, mi presentación. Les agradezco la atención y vamos a hacer unas preguntas con el equipo de trabajo de Rex Capital. Muchas gracias. Gracias.